Daniel-san, esto no es un torneo. Esto es real. Efectivamente, no es un torneo. Esto es real. En realidad, tal como han seguido en mi canal, hemos hecho predicciones en innumerable cantidad de eventos deportivos. Si una persona es capaz de predecir el desenlace de algo tan complejo como es un partido de fútbol, ya que en Cábala lo más difícil de predecir es el ámbito de los deportes, sobre todo el fútbol. Eso se debe a que el esquema de un equipo de fútbol es muy similar al árbol de la vida, que tiene 11 dimensiones reflejando los 11 jugadores. Sobre esta base, si podemos descifrar lo que puede ocurrir en un evento deportivo, que no podríamos descifrar utilizando los conocimientos de Cábala, utilizando el arte de descifrar códigos en otro ámbito de la humanidad, como es este ámbito del coronavirus que actualmente está azotando a toda la humanidad. Es una pandemia, es decir, una epidemia que se ha extendido a todo el globo y prácticamente tiene al mundo en incertidumbre, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Acá vamos a tratar de primero comenzar con el origen. ¿Qué nos dicen los textos sagrados acerca del origen de esta enfermedad? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo evitar su diseminación? Y lo más importante, ¿hasta cuándo va a durar esta pandemia, ¿no? Trataremos de descifrar cuál es el guión que el cosmos está desarrollando en esta oportunidad, ¿no? Centrémonos entonces en el origen de esta enfermedad. El origen de esta enfermedad tendríamos que remontarnos a los textos sagrados. Esta plaga representa las 10 plagas que van a azotar a la humanidad en este siglo. Esto se encuentra en el libro de Éxodo en la Biblia. Estas 10 plagas, esta lastimosamente no es la última, es una de ellas. Su origen está claramente en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 19. Recordemos que coronavirus tiene 11 letras, es por eso que directamente nos lleva al capítulo 11 y la enfermedad se llama COVID-19. Este 19 nos lleva otra vez al versículo. En el versículo 19 del capítulo 11 de Levíticos aparece el murciélago, es decir, el origen de esta enfermedad, ¿no? La ingesta de alimentos impuros. Ahí en el libro de Levítico hay toda una serie de animales impuros, no solo el murciélago, sino el chancho, roedores, conejos, etc. Animales que no deben ser consumidos por el ser humano. Algunos cristianos han creído de que Jesús al venir en la muerte en la cruz había anulado todas las leyes del Antiguo Testamento, pero el mismo Jesús remarcó en que él no venía a abolir la ley, ¿no?, sino a cumplirla, ¿no? Lógicamente que después el sacrificio de animales sí fue digamos reemplazado por la muerte de Jesús en la cruz, pero sin número de reglas que están en el Antiguo Testamento, sobre todo en los 5 primeros libros de la Biblia, que los judíos le llaman la Torá, los cristianos le llaman el Pentateuco. Es muy curioso que nadie, ni siquiera cabalistas renombrados, han remarcado que el número de reglas que tiene la Torá es de 613. Curiosamente, este es un número primo. Un número primo es aquel que es solo divisible por sí mismo o por la unidad. Al ser un número primo tiene una connotación bastante mística. Ya he sabido que los matemáticos a los números que más le tienen respeto es a los números primos. Honestamente, esta connotación de ser número primo tiene, para los que estudiamos el tema de ufología, un carácter extraterrestre. Si algunos quieren llamarle Dios, pueden llamarle Dios,
Algunos le pueden llamar extraterrestres, otros ángeles, etc. Este número 613, las reglas que debe de cumplir el pueblo de Israel, se centra en un número místico, ¿no? 613, que sumado 6 más 1 más 3 dan 10, que son los 10 mandamientos. Digamos que los 10 mandamientos son la síntesis de todos estos 613 preceptos. Probablemente una vez que acabe esta pandemia, espero que la humanidad tome conciencia y se ciña a este capítulo y trate de evitar el consumo de estos animales, y posteriormente iremos en otros videos mostrando qué otras cosas no son agradables para el creador, ¿no? Entonces, estamos en el año de la rata, en el horóscopo chino, y curiosamente el 2019 fue el año del chancho. El chancho también es un animal impuro, y ahora en el 2020 estamos en el año de la rata, otro animal que también el libro de Levítico hace énfasis en no consumir. Esta transición entre los 2 años hace que probablemente la cura no salga hasta el 2021. Es decir, en el año 2021, que es el año del buey en el horóscopo chino, ya sabemos que toda esta enfermedad, este virus, mutó en China y se ha expandido a todo el mundo. El próximo año debe estar saliendo la vacuna que debe eliminar por completo este virus, porque el otro año es el año del buey, ¿no? Y el año del buey sí es un animal permitido consumir por el creador, ¿no? Curiosamente estamos en el año 4718 del calendario chino, ¿no? Esto dígito por dígito suma 20, ¿no? Y curiosamente esta pandemia, que no tiene, digamos, no tiene algo similar prácticamente en la historia de la humanidad, ¿no? Es algo que está azotando a todo el mundo de manera sistemática. Curiosamente se ha despertado un año simbólico numéricamente, ¿no? Es decir, 2020, ¿no? Es como si ya estuviera preprogramado, ¿no? Como si fuera una especie de reloj despertador, ¿no? Ya ha sido algo preparado por el creador para despertar la conciencia de la humanidad, ¿no? La humanidad que lastimosamente está cometiendo demasiados actos que no son agradables al creador, y que poco a poco los iremos mencionando, que están dentro de estos 613 preceptos que están dentro de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado la Torá, el Pentateuco, ¿no? Los judíos le llaman la ley. Curiosamente, esta enfermedad, al ser estar en el año de la rata y estar afectando a toda la humanidad, nos ha hecho, digamos, igual que un roedor, recogernos en nuestro escondite, ¿no? Estamos como si fuéramos una especie de roedores o ratas dentro de nuestro escondite a toda la humanidad, ¿no? No solo ha sido en China, sino en todos los países desarrollados y subdesarrollados de todo el mundo, ¿no? Siguiendo la regla del Kybalión, tal como es arriba es abajo, tal como es en el microcosmos, es en el macrocosmos. Curiosamente este virus está comportando como un gato, ¿no? Sé que todo esto a muchos les parecerá gracioso. Los cabalistas ya saben que mucha gente tiende a burlarse de estos conceptos que son paradójicos, anecdóticos, fantásticos, pero la física cuántica, dentro de sus paradojas que son increíbles, le da sustento científico a lo que los cabalistas venían postulando desde hace siglos. Es decir, ya se sabe científicamente que todo lo que pueda ocurrir ultramicroscópicamente es factible y tiende a desarrollarse en el mundo macro, ¿no? A nivel celular hay innumerable cantidad de ejemplos. Yo, que soy profesional de la salud, sé que todo lo que vemos microscópicamente se refleja en macro, ¿no? Y en el campo de la física cuántica, que es ultramicroscópico, prácticamente invisible, también por ley de la naturaleza, aquí ya no estamos hablando de metafísica, sino de algo científico, algo real, por ley de la naturaleza,
tiende a darse en el mundo macro, ¿no? En ese sentido, hay que recordar a la gente que no sabe que somos el producto de una partícula subatómica, ni siquiera una molécula como un virus, ni siquiera el tamaño de un átomo, sino una partícula subatómica, algo totalmente invisible, dio origen por una explosión a todo el vasto universo, ¿no? Algo que parece, la primera vez que alguien lo escucha puede parecer ultra fantástico, pero es algo que está científicamente probado, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, por más que suenen fantásticos, anecdóticos, etcétera, son reales, son científicamente reales. Lo que tenemos que hacer es descifrarlos. En ese sentido, los mismos libros mencionan la palabra, el código genético, ¿no? No se le llama código simplemente porque a alguien se le ocurrió ese nombre como algo bonito, ¿no? Se llama código genético porque es una serie de códigos, como si fueran los códigos de un acertijo, como si fueran los códigos militares. Sabemos que en la Segunda Guerra Mundial se dieron innumerable cantidad de códigos entre diversas potencias, se comunicaban en códigos, y aquellos que podían descifrar los códigos del enemigo, uno de ellos fue Alan Turing, un descifrador de códigos que trabajó para el gobierno británico, pudo descifrar los códigos alemanes y poder vencer al enemigo, ¿no? Y curiosamente, los mismos libros de biología mencionan que el código, el haber descifrado a estas alturas de una manera tan eficaz el código genético, haberlo descifrado por los científicos, es un trabajo que llenaría de orgullo a uno de los mejores descifradores de la historia, que es Alan Turing, ¿no? Vemos que el 81% de pacientes que son afectados generalmente son asintomáticos, ¿no? Casos leves o asintomáticos leves, y el 19% son aquellos que van a presentar síntomas entre moderados a severos, y lastimosamente entre 1 a 2% de la humanidad de los contagiados perecerían ante este virus, ¿no? Hace 100 años la gripe española mató a 50 millones de personas. Este sería el desenlace de este virus si es que no tuviésemos las medidas de aislamiento. Es decir, suponiendo que seamos 10.000 millones de personas en el planeta, si la humanidad siguiera el transcurso de su vida diaria sin hacerle caso a este virus, sin aislarse, probablemente estaría padeciendo el 1 a 2% de la humanidad, ¿no? Es decir, unos 100 millones de personas. El resto de las personas sobreviviría porque ya haría inmunidad al virus y continuaría. Es decir, hubiéramos tenido un desenlace igual que la gripe española de hace 100 años, ¿no? En ese sentido debemos de ver cómo evitar su diseminación, ¿no? Ya que estamos en el año de la rata, curiosamente y paradójicamente está sucediendo lo mismo que lo del arca de Noé, ¿no? Es como si el creador los tuviera a toda la humanidad confinada a un recinto, ¿no? Noé estuvo un año dentro del arca, ¿no? Si bien el diluvio duró 40 días, todo el tiempo que estuvo Noé en el arca hasta esperar que las aguas calmaran fue de un año, ¿no? Lastimosamente no nos podemos dar el lujo de estar tanto tiempo en aislamiento, en cuarentena, ¿no? En ese sentido, descifrando algunos códigos, pienso que con la ayuda de Dios podríamos estar en un periodo de cuarentena no máximo de 90 días y poder ya entrar a recuperar nuestra rutina diaria, ¿no? Nuestros hábitos diarios, y ya poder estar trabajando, ¿no? La Torá, la ley, el Pentateuco hace énfasis en lavarse las manos. Menciona también códigos en que la mayor fuente de contagio, si bien no es tocando superficies contaminadas y a veces llevándose la mano a la boca, sino es por la transmisión oral de persona a persona. Es decir, una persona que habla o estornuda al exhalar puede estar
inoculando con partículas de virus. Esta es la principal fuente de transmisión. Esto también lo menciona la Biblia en algunos códigos que en otra oportunidad se los explicaré. Más que hacer énfasis en la limpieza de superficies, que en otro video también remarcaremos algunos tips para que no han mencionado los científicos, cómo desinfectar superficies que podrían estar contaminadas por este virus, pero como vuelvo a repetir, la principal fuente de contagio es por la exhalación de sustancias de persona a persona, ¿no? Entonces evitar estar a menos de 2 metros de una persona. El uso de mascarillas diría que es opcional. Eso ya lo deben haber leído, que generalmente las personas que están con síntomas, con tos, sí deben usar mascarilla, ¿no? Pero con que tratemos de estar a 2 metros de distancia de una persona y tratar de no conversar, sería lo ideal, ¿no? Si es que quieren, pueden usar mascarilla, ¿no? Si es que eso los hace sentir más seguros, ¿no? Positive. Positive. Damn it. This whole damn town's infected. Ya que, como mencioné anteriormente, el 613 tiene una connotación extraterrestre. Si recordamos la película Contacto, Jodie Foster se comunica con los extraterrestres con un código basado en números primos. Tenemos entonces que este coronavirus es una de las 10 plagas que va a azotar a la humanidad. Lastimosamente no es la última, pero probablemente en unos meses, si se respeta lo que es la cuarentena, el aislamiento, puede estar desapareciendo o ser ya manejable hasta que se encuentre la vacuna el próximo año, ¿no? Y ya la gente pueda retornar a su vida rutinaria con ciertas precauciones, pero ya poder entrar a lo que es la vida laboral, ¿no? You know that already. What's your point? Right, my point is, if we can't beat their defenses, then we gotta get around them. Major, one more time. Anytime. How did you do that? I gave it a cold. I gave it a virus. Computer virus. El mecanismo de esto, el mecanismo cuántico, es decir, de física cuántica que avala esto, lo explicaremos a continuación. Ya que estamos siendo confinados como si fuéramos roedores, como si fuéramos ratas, el virus voy a hacer esta metáfora para que sea más entendible. El virus está comportado en este sentido como un gato, ¿no? Como un cat. Hay una película en la cual se puede hacer una analogía muy didáctica, ¿no? Que es la película Life, con el actor Jake Gyllenhaal. Curiosamente, esta película lo vi y en un congreso de cáncer se los mencioné a los expositores post conferencia, cómo el cáncer se comporta como si fuera un organismo inteligente, ¿no? En este sentido, cuando ustedes ven la película Life, ven que el monstruo, conforme va ingiriendo humanos, se hace cada vez más fuerte. En este sentido tuve la idea y la esperanza, ¿no? Porque en algún momento pensaba que todo esto estaba perdido. Hay en ese sentido la esperanza de que este virus se comporte de tal manera, ¿no? Por lo menos hasta el momento, tal como van las estadísticas, esta teoría me está dando, digamos, está resultando tal como lo estaba pensando, ¿no? Es decir, un animal, digamos un gato, que se alimente de ratones, entre más se alimente de ratones, aumentará su fuerza, aumentará su agresividad, ¿no? Siguiendo el principio gnóstico, tal como es arriba es abajo, opino de que este virus, como cualquier otro virus, aumenta su virulencia, aumenta su agresividad, conforme aumenta el número de infectados.
igual que un ser macroscópico, un animal, entre más sean sus presas, mayor va a ser su vitalidad. Es por eso que países como Italia todavía están en estado de crisis, ya que el virus está azotando hay demasiada cantidad de infectados y el virus se está esparciendo ampliamente, ¿no? Este esparcimiento del virus a manera exponencial hace que sea más virulento en determinadas zonas. Llevándolo al campo macroscópico, como les he mencionado, si un animal disminuye el número de presas, digamos un gato por ejemplo, en que los ratones estén aislados, tendría mucho menos presas para consumir. Esto le restaría fuerza, le restaría vitalidad, le restaría agresividad. Igual se comporta una partícula molecular como es un virus, siguiendo el principio gnóstico, que ya prácticamente no se debería decir gnóstico sino científico, ¿no? O cuántico, de tal como es arriba es abajo. Este virus, en un lugar como en nuestro país, el Perú, o cualquier otro país de Latinoamérica que ha decidido tomar una política de aislamiento, si el virus se esparce o se multiplica o infecta a muy poca cantidad de personas, su virulencia, su agresividad va a ser cada vez menor. Quiere decir esto de que conforme pasen las semanas o los meses, el virus no solo va a ser menos contagioso, sino a pesar de que alguna persona se infecte de este virus, este coronavirus, va a ser, al ser menos virulento, menos agresivo, las defensas de la mayoría de personas van a poder destruirlo. Es decir, ya su grado de letalidad va a ser muy bajo y ya prácticamente muy pocas personas ya serían las que sufran, digamos, las consecuencias letales, ¿no? Lógicamente hasta el próximo año, tal como lo dije en un video anterior en televisión, hasta que salga la vacuna el próximo año. Pero es decir, ya siendo su virulencia muy baja, su agresividad muy baja, ya va a permitir a la población probablemente unos 90 días retornar a su vida diaria, ¿no? Curiosamente, bueno, acá estamos en Perú, probablemente todos los días a las 8 de la noche, es decir, a las 20 horas, otra vez el 20 horas, se canta el himno nacional, ¿no? Si Dios quiere, probablemente nuestro Día de la Independencia ya lo estemos gritando ya conglomerados todos, ¿no? Y todos los días a las 20 horas están cantando el himno nacional, canciones a la patria. Seguramente en otros países también lo están haciendo sobre sus países. Probablemente ya para fines de julio estemos cantándolo ya sin ningún temor digamos, a conglomerarnos socialmente, ¿no? Y acá sumaremos otro dato también cuántico, ¿no? En este canal lo hemos mencionado desde hace años, el principio de entrelazamiento cuántico. Hay un biólogo muy famoso que se llama Rupert Sheldrake. Bueno, él ya falleció, pero hablaba de los campos morfogenéticos. Es decir, cómo especies que están de un continente a otro se interconectan de una forma a otra, ¿no? Esto explica varios fenómenos, como por ejemplo cómo el hombre aprendió el fuego estando el hombre primitivo, cómo aprendió a crear el fuego estando en diferentes zonas del planeta, ¿no? Esto se ha demostrado que ha ocurrido de forma paralela sin haberse conocido grupos humanos, ¿no? Sin haber tenido contacto grupos humanos. Así también este biólogo demostró cómo diversas especies se interconectan estando de un continente a otro, ¿no? Por ejemplo, se le puede enseñar algunos trucos a cierta especie, a ciertos monos, a ciertos perros, y los perros que están en el otro lado del continente van a tener mayor predisposición a aprender estos trucos, ¿no?
Es decir, cómo hay interconexión entre especies así no haya contacto, ¿no? Este es el principio del entrelazamiento cuántico. Una partícula cuántica, una partícula subatómica, puede estar en conexión con otra partícula a millones de distancia. Lo que yo influya sobre una partícula, lo que yo haga sobre esa partícula va a afectar a otra partícula, así se encuentre miles de kilómetros de distancia, ¿no? Lo mismo se da siguiendo este principio en el campo macroscópico, en los animales, en las plantas, etc., ¿no? En ese sentido, si el grado de virulencia en China, por ejemplo, que vemos que ya está bajando rotundamente, incluso en la ciudad de origen prácticamente ya no hay casos, si el grado de virulencia en un país de este virus está bajando, no solo va a bajar en China, sino también va a bajar en el resto del globo terráqueo, así no haya contacto entre una persona con la que se encuentra en el otro continente. Es decir, el virus, al ser una partícula molecular, le va a ocurrir el mismo fenómeno del entrelazamiento cuántico. Es decir, su virulencia va a bajar conforme toda la humanidad se mantenga aislada y evite la diseminación de este virus por contagio de persona a persona. Al tener menos presas este virus, igual como lo he mencionado en el ejemplo del gato, curiosamente hay un ejemplo del gato que se llama el gato de Schrödinger en física cuántica. Al cumplir este ejemplo del gato de no tener presas, bajaría su virulencia, y lo que está haciendo ahora China, prácticamente ya casi no tienen nuevos casos. Eso también va a hacer que por este principio de entrelazamiento cuántico, que baje la virulencia en otras partes del globo terráqueo, sumado a que mantengamos las medidas de aislamiento social por un periodo de tiempo. Felizmente que siguiendo este principio, si es que la fórmula resulta correcta, si en la parte empírica, es decir, en la parte práctica se da, probablemente de acá a 90 días ya la virulencia de este agente ya sea muy baja y nos permita reactivarnos a nuestra vida social, y quién sabe, si Dios quiere, incluso antes, ¿no?